Bueno, bienvenidos al ciclo de entrevistas online de la Asociación Civil Río Paraná. Hoy vamos a entrevistar a Carlos Caballero Martín. Carlos Caballero Martín es abogado, es presidente del Club del Orden de la ciudad de Santa Fe y además es convencional constituyente de la reforma de 1994. Vamos a esperar que se conecte. Vamos a abordar distintos temas en la charla de hoy, todos en gran parte referidos a lo que es la reforma del año 1994, pero también una referencia a la situación actual de la pandemia que existe y de la infodemia, esto es el exceso de información en las redes. Buen día, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Bien. Bueno, estaba comentando un poco que, bueno, usted fue convencional constituyente, así como Ujú. también, bueno, que usted es abogado, que asimismo es presidente del Club del Orden. Y nos gustaría a nosotros que, bueno, usted nos pueda relatar cuáles fueron las causas que llevaron a la reforma constitucional del año 1994. Bien, las causas fueron las mismas que vinieron desde 1949, la reelección presidencial. Sí, 1949, Perón logró una reelección a través de una convención que luego fue impugnada por defectos constitucionales, no viene el caso analizado, después vamos a ver qué pasó en el 94 sobre esa convención, ¿no? Alfonsín también lo intentó, no pudo, y así se sucedió hasta que Menem quería tener la posibilidad de la reelección en un mandato consecutivo. Esto necesitaba la aprobación de los 2/3 de los miembros del Congreso. Y en la Constitución tiene, como indica la doctrina, que debe ser los 2/3 de la totalidad de los miembros. En ese tiempo, el diputado Duranión y Bedia, diputado por la UCD, aliada en ese momento al menemismo, traía una interpretación de que debía ser sobre los 2/3 de los presentes. Bueno, yo jamás pensé que podía salir la reforma de la Constitución, pero que yo no pensara que no podía salir no fue suficiente para que no saliera, ¿no? Entonces hubo un acuerdo en Olivos, cuando Menem lo invita a Alfonsín a través de una negociación que hizo Coti Nosiglia con Barrio Nuevo, o sí. sea, Barrio Nuevo lo invitó a Coti a tomar un café y le dijo, tenés que convencerlo al viejo, por Alfonsín, de esta reelección. Y Alfonsín va a Olivos y fíjese que en ese momento llega Duhalde, que era el candidato del justicialismo a sucederle a Alfonsín, a jugar un partido de tenis a Olivos y se encontró con el hecho de que estaba Alfonsín con Menem y se volvió porque veía que estaban las cosas. Fue una cosa muy secreta que inclusive los principales dirigentes alfonsinistas de Santa Fe no lo sabían. Eso me lo confesó el Changuy Cáceres, que era una espada de Alfonsín
muy fuerte acá en Santa Fe. Él iba viajando a Buenos Aires, escuchó en el auto que prácticamente se había resuelto. Bueno, ellos mismos, eso fue el Pacto de Olivos, crearon una comisión, había juristas radicales, juristas justicialistas, que tenían que delinear el contenido de la reforma. Pero acá empezaron las grandes sospechas de que no se traicionasen unos a otros. ¿Cómo eran las sospechas? Venía el antecedente de Córdoba de que Angelós había logrado, por una reforma de la Constitución, lograr la reelección. Y después sostuvo ante la Corte que la reelección era su primer mandato por la reforma y logró el segundo, traicionando el justicialismo. Ante esas idas y venidas de las traiciones, conformaron lo que se le llevó a denominar el núcleo de coincidencias básicas, que fueron 13 puntos, de los cuales, si votabas todo, era a favor o en contra, pero no te podías salir. Bien, la reforma nace con un vicio de origen en la ley, porque los senadores santafesinos, en ese momento, que eran Massat y Rubeo, no había senador por la minoría, se puso 94, votaron para que la convención se hiciera en Paraná. Salimos un grupo, disculpen la pretensión, pero yo salí primero en el diario Litoral, a sostener que Santa Fe tenía que ser la sede. El proyecto llega a diputados y diputados pone Paraná y Santa Fe. Tenía que volver al Senado, pero no volvió, fue directamente a la promulgación y ahí salió la ley. Entonces había que ponerse de acuerdo qué se iba a hacer en Paraná y Santa Fe. Eso me lo cuenta Eduardo Menem, y me dice, yo me iba a encontrar, y fue el mediador, con unos líos entre santafesinos y paranaenses, dice, nunca tuvo una misión más complaciente que esa, de poder dividir, que un acto se hiciera acá, el otro acá, esto acá. Bien, cuando se inicia la convención, y con esto termino la parte de la convención, no voy a entrar en el contenido, nosotros hicimos una presentación judicial delante del Juzgado Federal, diciendo que ese Pacto de Olivos, o sea, el paquete, como le decía la popularidad, ¿no es cierto?, violaba la decisión propia de cada convencional, que el Congreso no nos podía decir cómo teníamos que votar. Tenía que decirnos qué había que reformar, ¿no es cierto?, pero nunca decir cómo teníamos que votar, si teníamos que votar todo esto de una manera o esto de otra manera. El juez de la Fontana nos hizo lugar al amparo que presentamos. Me acuerdo que yo lo llevé al amparo, lo presenté en el Juzgado Federal y puse de fianza mi auto. Y luego, bueno, el justicialismo, los pactistas apelaron ante la Cámara Federal y revocó la decisión del juez federal y bueno, quedó firme el pacto. Y ahí empieza la convención. Bien, había inclusive una posibilidad de que se fracture la UCR, ya que usted mencionó que, bueno, que Changuy Cáceres, por ejemplo, no conocía esa posibilidad, pero bueno, también Angelós, Usandizaga no estaban a favor del pacto. Es cierto, es cierto. Muy buena reflexión, porque los principales dirigentes del radicalismo, llámese Angelós, llámese Montiel, llámese Usandizaga, o sea, decimos Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, capital de la Rúa, ¿no es cierto?, más otros, no estaban a favor de eso. Y Changuy tampoco estaba, pero siendo que su jefe era el artífice de esto, dio un salto y apoyó, pero Franja Morada quedó en contra muy fuerte de esto, ya que Franja Morada, uno de los días en la convención en el Paraninfo, Changuy dejó su coche, su automóvil, enfrente, por calle 9 de Julio, cerca de donde está el ET10 ahora, y fueron, se le pararon y le pisotearon el auto. Franja Morada. O sea, después cómo Franja Morada llega a apoyar esto, porque se reúnen con Alfonsín y Alfonsín los convence.
pero hubo una fractura, es cierto, esa muy fuerte dentro de los radicales, porque me la contaron ellos mismos. Yo le pregunté al doctor Alfonsín, a los 5 años, yo tuve la suerte de conversar mucho con Alfonsín. Yo creí que era otra persona, pero después me di cuenta que yo estaba equivocado. Y vino acá al Colegio de Abogados, que se hizo un acto en conmemoración de los 5 años, después fuimos a almorzar, me tocó estar sentado al lado de él. Digo, doctor, ¿por qué le dio la reelección a Menem? Y le pregunta, ¿no? Por supuesto que estaba acostumbrado a eso, pero entonces me contesta el doctor Alfonsín, mire, dice, si no la sacaban igual. Claro, pero hubiera sido distinto, doctor, no me animé a decirle, usted no hubiera tenido protagonismo, ¿no? Pero porque ahí Alfonsín estaba un poquito, no me animo a poner un adjetivo, pero era un político ya pasado el retiro. Ahí vuelve a brotar y llega hasta su muerte a tener una gravitación en la vida política, ¿no? Con fuertes, es cierto, con fuertes críticas y quiebres dentro del radicalismo. Bien. ¿Y usted qué piensa del acortamiento de los años del ejercicio de la función presidencial? ¿Está de acuerdo con que sean 4 años? No, porque nosotros fuimos severamente contrarios a la reelección presidencial. Y voy a decir por qué. Porque Alberdi, que fue uno de los mentores del proyecto del 53, decía que tenía que haber 6 años. ¿Y 6 años por qué? Porque el primero para sentarse en el poder, el segundo, tercero, cuarto y quinto para gobernar, y el último para despedirse del poder. ¿Y qué tiene de importancia de eso? Que uno al despedirse del poder no tiene que pensar en políticas populistas, diríamos hoy, para tratar de lograr el voto. En cambio, llevándolo a 4 años que tenemos, 1 para sentarse en el poder, 2 y 3 para gobernar, ¿no es cierto? Y ya el tercero te estás preparando para la elección y el cuarto lisamente prepararse para la elección, con lo cual el presidente tiene que dirigir políticas ubicadas a lograr la reelección. Nosotros éramos partidarios del proyecto de Alberdi, como fue Roca, como fue Irigoyen, inclusive 6 años, ¿no es cierto?, dejar pasar un periodo y volver 6 años más. Pero acá parece que la tendencia de ese momento, que fue lo de Menem, por eso decía yo al principio, que era la reelección, fue acortar el periodo, creyendo que por acortar el periodo tenía 8 años. Y después se dio un caso muy, muy particular en la historia institucional argentina, que fue con el kirchnerismo. ¿Cuál era el asunto? Que asumió Kirchner, por ejemplo, Kirchner hubiera podido ser reelecto, después ser electa su mujer, después reelecta su mujer, después podía ser reelecto él, porque ya habían pasado, con lo cual creaban una dinastía dentro de la democracia, no republicana, sino dentro de la democracia. Peligro muy grande lo que se hizo. Pero está. Exactamente. Bueno, yo comparto esa opinión de que una reelección termina generando, de alguna manera, o sea, puede generar la dinastía, más en un caso de un matrimonio. Lo que por ahí, no sé, estoy un poco, es mi opinión personal, me parece que por la historia argentina, por la cuestión de la legitimidad que pierden muchos presidentes, que, bueno, por ejemplo, de la Rúa, Cristina misma, que le costó terminar su mandato, Macri, uno dice, bueno, pero si hoy en día serían 6 años, no sé, probablemente con las crisis económicas y demás, les costaría más llegar a culminar el mandato. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se producirían esas crisis también? Porque muchas veces las crisis económicas dependen de la política, ¿no? Habría que verlo en el plano de la praxis. Pero está bien, Argentina, nosotros los argentinos somos un país muy particular. Y de eso de muy particular digo que tenemos cuando tenemos un presidente y queremos esto, queremos tener otro,
Antes, cuando estaban los militares, quería democracia, cuando estaba democracia, mucho de la ciudadanía quería los militares. Yo recuerdo que en el 30, recuerdo por lo que dice la historia, ¿no? Que en el 30, cuando voltearon el Irigoyen, salieron movimientos obreros a celebrar y salió la Federación Universitaria Argentina a celebrar la caída del Irigoyen. Entonces, esa insatisfacción que tiene la Argentina, yo creo que nosotros tenemos, y aprovecho la oportunidad para decirlo, una desconstrucción ciudadana. Esa desconstrucción ciudadana quiere decir que no estamos muy seguros de cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Y esa desconstrucción ciudadana lo veo a ver una antirrepública, que lo veo a través de las redes estos días, fíjese. Hay un economista que sale por todas las redes, Kachanowski, lo voy a nombrar, que él tiene la solución. ¿Cuál es la solución que tiene? Bajar el 25% del sueldo a todos los empleados estatales en sus categorías: nacional, provincial, municipales, comunales, etc. Bueno, entonces quiere decir que un peón de una comuna, oficina, tiene que poner el 25% de su sueldo, igual que un juez. Pero cuando nosotros terminamos el análisis vemos una cosa: Kachanowski no pone nada y la empresa que él asesora tampoco. Entonces, cuando tenemos esta sobreinformación de cosas, nos hace que nos volvamos muy antirrepublicanos. Hoy un ministro de la Corte Nacional gana 700.000 pesos. No merezca o no, yo no discuto eso. Un diputado gana 250.000 pesos. Pero si vos vas a las redes, te dice todo: hay que sacar el Congreso, hay que matarlo, hay que fusilarlo, etcétera, etcétera. Pero otros no dicen nada. Entonces, en esta desconstrucción ciudadana tenemos que ser, qué sé yo, muy prudentes en todo. Yo creo que el Congreso tiene que sesionar, eso es cierto, que el Poder Judicial tiene que trabajar, también eso es cierto. Los que somos abogados lo sabemos, todos nosotros. Entonces tenemos que llegar a un lugar en este momento de reflexión para poder, qué sé yo, marchar hacia adelante. Porque si nosotros seguimos viendo la película con el espejo retrovisor, no vamos a llegar a buen camino. Bien. Me gustaría que usted me pueda comentar, volviendo al tema de la reforma, ¿no? ¿Cuáles fueron las intenciones que de alguna manera esgrimieron desde la política para llevarla adelante, y si esas intenciones efectivamente se cumplieron o no? Si se cumplieron o no. Y se venía con como dije, con un paquete, ¿no es cierto?, que era el Pacto de Olivos. Después ya en la práctica se cumplieron o no. Sí, muchas. Yo creo que hay algunas que fueron, entre comillas, idealistas, como por ejemplo crear un banco federal con aporte de todas las provincias están fundidas, que van a poner plata para un banco y a quién le van a dar crédito. La coparticipación federal, que nunca se reglamentó, que es la ley convenio, que se denomina. Y no se va a reglamentar. Ni se va a reglamentar, exactamente, sí, ni se va a reglamentar. Entonces, pero no, eso nos da la prueba que tenemos un Estado unitario, ¿no? En todo el conjunto. Faltan los gobernadores de antes. Sí, totalmente. Los gobernadores que defendían su provincia, que defendían el federalismo, y ahora todos van a hacer a esto, a aquello, a ponerse al lado del presidente, a esto, a ver cómo pueden sacar una migaja. El Consejo y la magistratura lo tuvimos que poner por una cuestión de necesidad imperiosa. O sea, tenían varias constituciones del mundo. Tomamos ejemplo de la española, de la francesa, las cuales tenían el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque teníamos que quitarle al Poder Ejecutivo la facultad discrecional de nombrar a los jueces. Y se había politizado. Sí, hoy también. Por eso digo que un poco fracasó, ¿no? Pero no tanto fracasó por el Consejo, porque por lo menos ahora los jueces tienen que rendir. Antes no tenían que rendir. Y yo, teniendo de algunos constitucionalistas amigos comentarios sobre, en el orden federal, sobre los concursos de los jueces, hay algunos que son lamentables, ¿no?
Todavía no salen, no salieron para la terna. Sale una terna, esa la terna la quiso una vez violar Kirchner para un juez de Río Gallegos, entonces el abogado este había salido quinto y él mandó al Senado para que aprueben el pliego y el propio bloque justicialista se lo mandó de vuelta diciendo retirarlo, porque esto no puede pasar acá, tiene que salir dentro de los 3 primeros. Bueno, yo creo que el Consejo un poco se ha politizado por la ley. Lo que tiene la Constitución es que ha derivado muchas cosas del Congreso. Por ejemplo, la conformación del Consejo de la Magistratura, que después Cristina lo maneja a su piacere para ver que el poder político tenga mayoría. Entonces, en eso sí hubo un error, quizás por el tiempo, más porque no se ponían de acuerdo que tenían la mayoría los pactistas. Entonces, que el Congreso después se arregle, que el Congreso después se arregle. O sea, la cuestión es sacar la reelección. La convención estuvo a punto de, esto se lo voy a decir porque no se comenta, ¿no? Estuvo a punto de fracasar con el asunto de la coparticipación. En la coparticipación, ¿qué pasa? El ministro era Cavallo de Menem, y los gobernadores justicialistas, radicales y los que fueran, le tenían mucho miedo a Cavallo. Cavallo era un tipo que imponía las políticas, que iba al frente, que era un tipo preparado, y que Menem descansaba mucho en él. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se trata de coparticipación, no estaban de acuerdo, se trabaron, y hubo la primer videoconferencia en Santa Fe, desde la Casa Rosada a la universidad, hacia el bloque justicialista, donde en ese momento, desde la presidencia, el secretario general de la presidencia, Bauzá, quería convencer a justicialistas que votaran ese texto, no logró convencerlos, los gobernadores justicialistas, que eran muchos, ¿por qué? Porque en las elecciones cada uno llevaba, qué sé yo, lo que podían juntar más votos, entonces los gobernadores fueron muchos, Reutemann de acá, Palito Ortega, el de Formosa, todo. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que venir el secretario general de la presidencia en persona a convencerlos, porque si no, la convención se quedaba sin quórum. Decían, nosotros, si a las provincias no nos dan nuestros recursos, no le damos la reelección a Menem. Estaban los justicialistas, en su mayoría. ¿Qué pasó ahí? Bueno, salió este artículo 75, inciso 2, que como vos decís no va a salir nunca la ley reglamentaria. Exactamente. Bueno, una de las causas justamente que llevaron a la crisis del 2001 fue que las provincias se comenzaron a endeudar, también porque Menem se lo permitió para obtener en su momento la reelección. Ahora, ¿por qué se endeudan las provincias? Bueno, una de las causas es porque tienen un gasto público elevado, que bueno, eso está claro que lo tienen que controlar. Pero por el otro, las provincias, y en particular se ve en la provincia de Buenos Aires, están quebradas, digamos, por el tema de no tener, no quiero decir una ley de coparticipación, pero no tener de poder disponer de los recursos propios. Yo creo que en ese caso, más que una ley de coparticipación, no sé si usted estará de acuerdo, más que una ley de coparticipación, me parece que sería necesario que las provincias, que se le devuelvan de alguna manera la facultad de tributar sobre las ganancias, sobre los recursos indirectos a las provincias. Quizás en una menor medida, establecer un porcentaje, pero digamos que las provincias puedan disponer de sus propios recursos. No, eso es la esencia del federalismo, por supuesto, ¿no? Tenemos que dividir algunas cosas ahí para la respuesta. La provincia de Buenos Aires con las demás provincias. La provincia de Buenos Aires hoy prácticamente es ingobernable. O sea, hay algunos proyectos que andan dando vuelta de dividirla en 3. El conurbano por el otro, toda la llanura pampeana por el otro y todo este sector que está sobre el río Paraná. Pero es un proyecto que anda dando vuelta, no sé.
Pero si vos asumís la gobernación de la provincia de Buenos Aires, te encontrás que tenés que dominar ese conurbano, que hoy ni sabemos si hay coronavirus o si no hay, ¿no es cierto? Porque está todo dentro mayor, secreto, que hay que alimentarlo, que es una cosa, bueno, que cada vez tiene más pobreza. Con respecto a las otras provincias, lo lógico sería que las provincias recauden y ellas coparticipen en la nación, porque la nación tiene que tener sus recursos, tiene sus fuerzas armadas, tiene su fuerza de seguridad, tiene su fuero federal, tiene sus autoridades nacionales, etcétera, etcétera, tiene que tener. Pero lo que pasa es que acá el Estado, por eso yo decía antes, se volvió unitario. Sí. Y ese Estado unitario es el que va todo en un embudo a Buenos Aires y las provincias han quedado totalmente postergadas. En el 94, cuando se puso, y esto es un buen ejemplo, cuando se puso el dominio de recursos naturales en las manos de las provincias productoras de minería y de petróleo, bueno, hoy el petróleo está, pero hasta ayer, ¿no es cierto?, se volvieron ricas. Las provincias metropotámicas, la provincia de San Juan, la provincia de Mendoza, etc. Entonces una vez un gobernador me dice, nosotros tenemos que poner también que la soja es un recurso natural. No, la soja no es un recurso natural. Le dije, la soja se siembra. Vos podés tener o perder la soja, pero la soja vos la sembrás todas las veces que quieras. Los recursos naturales se agotan en determinado momento y por eso es que tienen la cosa. Bueno, entonces, de todo esto sí, es cierto. Tendríamos que tener un régimen de coparticipación, qué sé yo, que todo viene de hace tantos años. El impuesto a la ganancia viene del 32, con distintos nombres. La coparticipación no se animan a tocarla. No es mala la ley que hay, no es mala, pero de la primaria y de la secundaria, ¿no? Pero de todas maneras es necesario hacer pero ¿cómo lo haces a esto? Porque los principales, si bien estallaron los partidos políticos, yo creo que en el 2001, 2002, diciembre de 2001, en el 2002, hubo un estallido de los partidos políticos, en esos reagrupamientos de frente que hay ahora, que lo tiene Uruguay, lo tiene Chile, lo tiene Brasil, lo tiene Paraguay mismo, y lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo con Cristina solo no ganaba, necesitamos a Cristina, pero con ella solo no ganaba, de la Rúa también es un frente, en esa política de frente que hay ahora, dentro de todo es unitaria. Y esa elección directa, que yo me acuerdo que hizo la palabra, hizo una moción ahí cuando se trató la elección directa, porque decían contra la indirecta de todos, claro, en Argentina había muchos malos antecedentes sobre la elección indirecta, de electores que se habían comprado. Todavía hay uno prófugo de la provincia de Corrientes. Que se escapó, creo que era Bruso el apellido, hace como 20 años, y que dicen que se fue a vivir al Paraguay, no apareció más, para no entregar su voto en el colegio electoral. Pero fíjense que, por ejemplo, en Estados Unidos anda perfectamente el sistema indirecto. Sí. Lo único que en Estados Unidos, los estados federales, el que se lleva la totalidad de electores. No va por representación de las minorías. Entonces, bueno, nosotros vemos que un estado ganado demócrata, otro republicano, y después hay que juntar los votos. Y por ahí hay uno que ganó menos estado y tiene más votos, ejemplo Trump. Pero tiene elección indirecta, o sea, no es que el sistema indirecto haya sido el mal de todo. Fue mal, en algunos momentos sí, que se compraban electores, etcétera, etcétera, en nuestro país. Pero yo también sostengo que hace, qué sé yo, 15 años, 20 años, si vos te pasabas de un partido a otro, no te saludaba nadie en la calle. Eras un traidor. Ahora hay una calecita que está rondando, dando vuelta, donde se ofrecen al mejor postor, y eso es lo que está haciendo un daño a la política tremenda. La convención del 94 fue el órgano parlamentario quizás de la historia argentina más democrático y representativo, porque estuvo desde la derecha, que estaba Rico, estaba Bussi por otro lado, hasta el centro, hasta radicalizados algunos en la izquierda, muchos, pero que estaban
en el sector del Frente Grande, que era ese momento, no todos eran izquierdistas, ¿no? Pero había algunos que quieren que trajeron un problema del aborto, de Rondón ahí a la convención cuando no estaba habilitado, pero representaron todos los sectores. Los que no tuvieron personas, ¿no? Es porque no quisieron. Caso de algunos constitucionalistas que no tuvieron porque no quisieron, porque la criticaron, porque tuvieron problemas con la candidatura, etcétera, etcétera. La juramos todos los convencionales en Concepción del Uruguay. Y eso es un hecho muy, muy importante, lo mismo que el hecho que hizo el justicialismo. Yo que nunca fui peronista, aparte no me arrepiento de no haberlo sido, pero siempre que tengo que considerar algo meritorio del peronismo lo reconozco. El peronismo en el 94 abrogó la Constitución del 49 y se terminó el debate. O sea, sancionamos la Constitución del 53-60, el 53-60 tomándola como una sola, o 53 con la reforma del 60, como quieran nombrar, 66, 98, 57 y 94. El 49 lo aprobamos entre todos, y el propio justicialismo, con lo cual se terminó el debate, si que estaba ETA, el 57 era válida, si no era válida. Pusimos un ejemplo entre todos los sectores, y yo ahí le rindo un homenaje al justicialismo, porque tuvo la hidalguía de lograr cortar la historia argentina con ese nudo que se nos traga. Bien, bueno, justamente le quería preguntar del tema de los colegios electorales, ¿no? De nuevo, esto es mi opinión personal, pero justamente una de las causas de la decadencia, podríamos decir, de la situación argentina en todo sentido, económico, político, es el hecho de haber eliminado los colegios electorales. La semana pasada entrevistamos a Fernando Iglesias. Fernando Iglesias nos comentaba que, bueno, la Argentina es una camiseta de Boca, en el cual las provincias del centro son las provincias que producen los recursos, las provincias del norte y las provincias del sur son provincias extractivas de recursos. Bueno, la provincia de Buenos Aires es algo inverso, ¿no? Con el cordón, con todo el conurbano que, por el contrario, también es más extractivo de recursos. Yo creo que personalmente fue un error haber eliminado los colegios electorales. Es una cuestión, uno lo puede ver en Estados Unidos. Un granjero de Nebraska no se sentiría representado, hoy sí lo puede hacer, hoy sí se puede sentir representado. ¿Por qué? Porque Nueva York es hiperpopuloso, ¿no? Las ciudades son Chicago, hiperpopulosas. Sin embargo, de esta manera se garantiza lo que son los estados federales. Y yo creo que eso se perdió en Argentina. Y es consecuencia también, bueno, no quiero usar la palabra populismo, pero de esta manera de hacer política. Sí, no, sí, lo hablamos antes el tema, ¿no? Pero yo lo que no coincido que la provincia de Buenos Aires sea la que extrae todos los recursos, porque hay gran parte de la provincia de Buenos Aires que produce muchos recursos. No, por eso mismo. Sobre todo la parte europea. Hay un sector, por eso hablo de esos proyectos que andan dando vuelta, ¿no es cierto? Está ahí, hay un sector que es muy productivo, muy trabajador, y que en este momento, junto a los santafesinos, a los cordobeses, a los entrerrianos, y algunos lados más, donde pampeano, donde está un poco la política agropecuaria, el centro, estamos salvando la economía del país. Digo, estamos salvando el carácter coprovinciano, ¿no? Yo no trabajo en el campo. Pero la lógica es que el colegio electoral se elimina que tenemos, también nos presta a eso. Y hay una cosa, hay una perla por ahí, que Fernando Iglesias a lo mejor no la vio, que es que Menem, siendo presidente, no, después de ser presidente, se dio cuenta cómo venía la mano y pidió que se derogase que se llamara una reforma de constitución para derogar la elección directa y que fuera indirecta. Porque se dio cuenta que con la directa no había salido más un gobernador de La Rioja. E inclusive los gobernadores de Santa Cruz, esos que salieron,
tienen que venir a vivir a Buenos Aires. O sea, Cristina Fernández de Kirchner, quien que aspira a la presidencia, no está en Santa Cruz instalada, está instalada en Buenos Aires. Alberto Fernández está instalado en Buenos Aires. Macri está instalado en Buenos Aires. Y si repasamos un poco todo el panorama de candidaturas, va a llegar ahí. Puede haber algún candidato que sea del interior. Está bien, se dio Menem en su momento antes que tuviera este sistema, se dio Kirchner en su momento porque Menem se retiró del balotaje por la alianza que hace Kirchner con Duhalde, que después Kirchner lo traiciona a Duhalde. Bueno, pero eso es otro problema. Pero ya es muy difícil que salga un gobernador del interior, sobre todo de provincias de muy pocos votos. Con este sistema directo, hoy se busca candidatos que hablen, que vivan, en esas ciudades con estructuras hiperciudadanas, sobre todo con gran cantidad de votantes. Es un poco como los gobernadores, ¿no? Claro, Entre Santa Fe y Rosario, más o menos parecido. Bien, una pregunta más de lo que fue la reforma. ¿Usted qué piensa de la figura del jefe de gabinete y por qué cree que fue instaurado? Nosotros votamos en contra del jefe de gabinete. Y voy a decir mis motivos. No podés extrapolar una figura del sistema parlamentario al sistema presidencialista. Está clarito. El jefe de gabinete no tiene ninguna preponderancia en el régimen presidencialista. Cuando el presidente era Menem, él era el presidente. Y Cavallo, después hubo jefe de gabinete, pero Cavallo, que no era jefe de gabinete, hacía el jefe de gabinete, pero el presidente era Menem. El presidente fue de la Rúa y no fue el jefe de gabinete, ¿no es cierto? Quizás ni nos acordemos quién fue. En la época de Kirchner, bueno, fue Alberto Fernández, nos acordamos ahora porque es presidente, pero el gobernante era Kirchner. Cristina, el que ejercía el poder era Cristina, no era Alberto Fernández, que después lo echó, qué sé yo qué pasó, no viene el caso a analizar. Sí. Y ahora el poder lo tiene Alberto Fernández, momentáneamente, ¿no? No lo tiene el jefe de gabinete. El jefe de gabinete lo tienen por ahí para anunciar alguna cosa que tiene que salir a dar una declaración cuando el presidente no tiene ganas de no salir. No, es un grave error. Insisto, se quiso extrapolar, y eso lo puso Alfonsín. ¿Por qué? Porque Alfonsín decía, y esto lo conversamos en la convención, de que tenía que haber un fusible entre lo que era el presidente y lo que era la ciudadanía. ¿Cuál era la ciudadanía? Con los insultos, las demandas, todo esto, cuestionan al presidente y decían que se devaluaba la figura del presidente porque no había un fusible. Entonces, él le gustaba mucho la filosofía política, quizás pensó que tenía que haber un jefe de gabinete que fuera uno de los parlamentarios europeos, con otra condición, que el jefe de gabinete lo tenés que echar como a un ministro, por un juicio político. O sea, no es que si uno le pierde, el jefe de gabinete tiene que ir por la Constitución todos los meses, en forma alternada, rendir cuenta ante el Senado y ante el diputado. Ahora vamos a suponer que el diputado o el Senado le diga al jefe de gabinete que no está de acuerdo con su producción, que no está de acuerdo con su gobierno, y no cae, sigue. En los regímenes parlamentarios pierde la confianza y cae, y tienen que armar nuevo gobierno. Ese fue un gran error de extrapolar eso, creyendo que el jefe de gabinete iba a ser el fusible, y fue todo lo contrario. Un error de la Constitución, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Bien, para terminar, ¿qué opinión tiene de la pandemia y el dictado de la cuarentena obligatoria? ¿Usted piensa que... Bueno, yo voy a aclarar una cosa. Yo no soy ni médico, ni soy economista. Entonces, yo soy un simple abogado con un posgrado en ciencia política, magíster en ciencia política, o sea, hablo por lo que leo, lo que escucho, lo que estudio y nada más. Nadie pensó que esto iba a llegar acá, ni el ministro de Salud. Que había dicho, Ginés, que yo creo que Ginés cuando nos inundamos en el 2003 cumplió una buena función cuando vino acá, ¿no? Que se hizo cargo del asunto, cumplió una buena función. Pero ahora
ya quizás con unos años más, con esto, con aquello, con todo este terremoto que es, él dijo que no iba a llegar, que no iba a progresar, se equivocó, pues se puede equivocar cualquiera. Acá tenemos dos problemas. El presidente primero se acodó sobre los especialistas en la materia. Los especialistas en la materia, que es el concepto médico, le van a decir que esto se tiene que extender hasta la lógica que yo entienda. Está bien dentro de su punto de vista. Pero no saben lo que es estar una familia con 2 o 3 chicos en un departamento, 2 ambientes, más de un mes sin poder salir. No sabían lo que era una pieza en una villa donde viven 7 personas. ¿Cómo haces el aislamiento? Bueno, en todo eso había que haber puesto, pues los economistas dicen, tenemos que estar los economistas para estar, bueno, estén los economistas, pero ni los especialistas, ni los economistas saben lo que es una villa. Y vos decís, ¿vos sabés lo que es una villa? Sí, perfectamente. Porque yo me crié dentro de la política cuando no decían nuestros mayores, ustedes van a ir al barrio tal, pero tienen que llevar las soluciones como candidato y no ir a preguntar cuáles son las necesidades del barrio, porque si como van ahora a preguntar cuáles son las necesidades del barrio, usted no puede ser candidato. Y ahí entraba nuestra cosa, ¿no? Entonces, en este momento creo que hay que tomar la palabra de los infectólogos, la palabra del economista, que todavía creo que no la han... tiene que ver que el economista la mata también, porque ahí entra ideología, no en toda ideología. Y después tiene que ser la política la que articule todo esto. O sea, ahora he visto que hay flexibilización en algunas cosas, yo creo que está bien, que tenemos que ir. Yo no entiendo, tengo muchos amigos médicos y de primera línea que están en Santa Fe en la trinchera del asunto y me dicen, mirá, todavía acá no llegó la cosa, yo lo respeto, ¿no es cierto? Me digo, pero tenemos que ir aflojando, me parece, algunas cosas, porque si no, hoy estamos en el 45% de pobreza en este trimestre en el país, ¿eh? Nos estamos acercando al 50 y pico que dejó Duhalde, eso nadie lo recuerda tampoco, ¿eh? Duhalde, después del 2001, de la gran devaluación, ¿no es cierto?, que mandó a la miseria a 2 millones de argentinos, la dejó con 50 y pico, ahora estamos en 45. A mí, yo no puedo manejar la pandemia, sería un irrespetuoso si lo hiciera, pero sí me interesa la pospandemia, aunque sea no total, ¿no es cierto?, esto, aquello, cómo se van, no solo Argentina, cómo se va a rearticular el mundo. Sí, se le hizo caso a la opinión de los epidemiólogos casi monopólicamente y no se tuvo en cuenta todas las cuestiones económicas. Se planteó un falso dilema entre salud y economía que no es tal. Por ahí mi pregunta... Es una moneda con 2 caras. De una cara está la salud y de la otra cara está la economía. Ahí tenés que resolverla, pero tenés que tener a alguien que la articule. Y que no tenga miedo en articularla. Porque el presidente por ahí tiene miedo en articularla. ¿Usted piensa que hay que se ha lesionado algún derecho constitucional con esta cuarentena? Bueno, en Buenos Aires sí. En Acaba, ¿no? En la ciudad autónoma sí. Tanto así que el Poder Judicial lo declaró inconstitucional, creo que acertadamente, ¿no? Lo que yo veo es un peligro grande que en la pospandemia, por eso hablo, que es la convicción que tienen los gobernantes de volverse autoritarios. Y doy ejemplos. Ahora es fácil decir, bueno, vamos todos, no puede salir nadie, que esto, que aquello, autoritarismo. Y lo llevamos a los pueblos. En los pueblos te están, acá en nuestra provincia, te están poniendo barreras de tierra, de esto, de aquello, que no podés entrar a los pueblos. Inclusive no dejan entrar, en algunos casos, pasar camiones que transportan cereales, ¿no es cierto?, porque han puesto aduanas y barreras internas. Acá hay una cuestión que veo políticamente. Hay una gran rivalidad entre los gobernantes a ver quién es un poco más autoritario. Así empezó la cosa.
Cuando el presidente ese viernes, jueves, no me acuerdo, dice el decreto de necesidad de urgencia y anuncia los primeros 14 días, el que se quiso oponer a la paz era el gobernador radical de Jujuy, y cometió tremendísimos errores. Por ejemplo, mandar a todos esos bolivianos a Buenos Aires, que no sabía si tenían el virus o no, que iban parando en estaciones, los mandó en un ómnibus para que lleguen a Buenos Aires, para después de estado allá, dijo que en Buenos Aires se lo habían pedido, Buenos Aires negó eso. Bueno, después, en esta carrera, lo llevan a Larreta a cometer esa torpeza también. Y eso que Larreta es un buen gobernante de la ciudad autónoma, es un tipo muy hábil, es un tipo muy pícaro, un gran conocedor de la ciudad, pero llegó a poner esto que era una barbaridad, era una barbaridad. En esta contradicción que hay, a los presos los largan, ¿no es cierto? Y a los adultos mayores tienen que pedir permiso para salir. O sea, es una cosa que solamente se ve acá. Pero tengo miedo a dos cosas. Al autoritarismo los gobernantes, una vez pasado esto, que van a creer que son propietarios de su jurisdicción, y la segunda, que puede venir un sentido muy exacerbado de nacionalismo, ¿no? Sobre todo en Europa, que ya está un poco desarrollado. El fin de la globalización. ¿Eh? Perdón. El fin de la globalización. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No me animo a decirlo, ¿eh? Porque Bueno. el capitalismo sigue, y yo no sé si termina la globalización. Yo creo que hay que atenuar los efectos de la globalización. Eso sí es importante. Pero que Europa va a dejar de ser global, no sé. Habrá sectores que se van empujando un poco más, y sectores, o sea, no sé, a lo mejor estamos en un cambio de era y viene otra cosa, ¿no? O sea, no, cuando cayó el muro de Berlín, nadie lo esperaba, bueno, ahí fue un paso hacia la globalización, donde el capitalismo se apodera de la economía mundial. Sacarla de ahí, qué sé yo, ahí Rusia, fíjate vos, en ese momento Rusia explotó en 1000 pedazos, en cambio los chinos fueron más vivos. Invitaron a sus dirigentes jóvenes, a sus líderes jóvenes, a que vayan a Oxford, que vayan a Cambridge, a ver qué era el capitalismo, cómo seguía la milonga. Y cuando vinieron los chinitos le dijeron, miren, acá para nosotros poder vender tenemos que decretar la propiedad privada y incluir en la Organización Mundial de Comercio, porque si no lo vamos a vender a nadie. ¿Qué hizo China? Que le costó, pero declaró la propiedad privada y se adhirió a la Organización Mundial de Comercio, teniendo un régimen comunista, o como quieras llamarlo por otro lado, ¿no es cierto?, para la parte política interna, porque no puede haber alguna democracia, porque también explota en 10.000 pedazos. Por eso no sé cómo puede venir esa manera, eso habrá que verlo. Bueno, Carlos, le agradecemos de parte de toda la asociación. Esta charla ha sido bastante instructivo. Te quiero hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, cómo no. ¿Vos sos Rabasi? Sí. ¿Hijo de Carlos? Hijo de Carlos, sí, sí. Bueno, Carlos era mucho mayor que yo, ¿no? Pero era muy amigo mío. Lo considero una excelente persona. Te voy a contar una anécdota para cortar y terminar. Yo fui el autor, estando en la legislatura provincial, de ponerle a la escuela Cantón de Zárate Carlos Silvestre Benguis. Y tu papá salió junto con Favario, salió la ley, se le impuso. Tu papá me para en la calle, me abraza y me dice, fuiste capaz de hacer lo que los correligionarios míos no hicieron. Dice, vos vas a ser invitado de honor. Él no estaba en el gobierno, ¿no? Era un gobierno de Obey, estaba del ministro de gobierno Josué, y algunos más que andaban en el lugar. Dice, a vos te tienen que invitar, tenés que ser invitado de honor. No, le digo que eso. Bueno, inauguraron la escuela Silvestre Benguis, y el único que no invitaron fue a mí. Y después lo encontraba a Carlito en la calle acá. Pero ¿cómo? Yo no he encargado. Así fue. Pero esa escuela, lástima que tu padre no vive, ¿no? Para que te cuente la anécdota, fue por una iniciativa mía, que cierto que con el MIT y con Línea Popular, como éramos dos partidos, cuatro, teníamos diferencias fuertes, ¿no? Pero superamos la grieta y lo hicimos, y hubo dos personas que lo aprendieron, Carlos Rabás y yo.
Un abrazo Sí, grande. mi abuelo, mi padre vive. Claro, tu abuelo, exactamente, sí. Sí, porque vos sois hijo, claro, del abogado. Exactamente, sí, Bueno, tu abuelo era abogado también. Y tu abuelo murió grande. Y no tanto, sí, ¿no? sí, ¿Lo sí, conociste vos? 86 años. Sí, sí, por ¿Lo supuesto, conociste a Carlito, 2009. tu abuelo? ¿Lo conociste a Sí, sí, Carlito, tu hablaba abuelo? mucho de política. Sí, Sabía mucho. nada más que yo corté un poco con la línea desarrollista y yo soy liberal, así que en ese Soy sentido, inteligente entonces. bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. No hay contrario, chavos.